Muy buenos días, amigas y amigos diputados. Me da gusto verlos con bien. Me da gusto verlos en esta mañana de jueves, ya a punto de finalizar el mes de junio. Solicitaría a la Secretaría proceda a recoger la lista de asistencia y verificar el quórum para dar inicio a la presente sesión. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Con su permiso, diputada presidente. Abelló Jordá Francisca. Almaral Rodríguez Marco César. Bonilla Valverde Geraldine. Covarrubias González Cecilia. Crespo López José Antonio. Díaz Quiñones Jesús Angélica. Domínguez Nava Graciela. Félix Niebla Gloria Imelda. Flores Gámez Celeno. García Carrera Polinar. Garzón Aguilar Alma Rosa. González Sánchez Mario Rafael. González Atarain Edgar Augusto. Guerra Mena Flor Emilia. Hernández Álvarez Faustino. Insunza Valenzuela Elba Margarita presente. Iribe Gascón Guadalupe. Jacobo Gutiérrez Sergio. Leiva Ortega Gildardo. López Castro Rosa Inés. López Hernández Mónica. Lora Oliva Horacio. Mascareño Duarte Fernando. Miranda Leal Fraisela. Monreal Cázares Jesús Ramón. Montero La Torre Carla de Lourdes. Moreno Romero Ana Cecilia. Palestino Carrera Jesús. Ramírez Guzmán Jesús Armando. Rojo Sánchez Mariana de Jesús. Romero López José Rosario. Rubio Valdés Roxana. Sánchez Peña María Victoria. Torres Navarro Juan Ramón. Valenzuela López José Manuel. Villalobos Áñez Jorge Iván. Villegas Lobo Pedro Alonso. Vizcarra Flores Florentino. Zárate Valenzuela Beatriz Adriana. Zazueta Marco Antonio. ¿29 asistentes presentes, diputada presidente? Con la asistencia de 29 diputadas y diputados existe quórum y da principio la sesión, siendo las 11:11 del día de hoy, jueves 25 de junio de 2020. Siguiente punto en el orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de fracción décima de nuestra ley orgánica, vamos a proceder a la aprobación del acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Por la negativa, por unanimidad, se aprueba el acta de la sesión anterior. Siguiente punto en el orden del día, reestructuración de 3 comisiones permanentes de esta 63ª legislatura, correspondientes a la Comisión de Desarrollo Económico, la Comisión de Asuntos Agropecuarios y la Comisión de Seguridad Pública. Como es del conocimiento de todos, en la tercera sesión de inicio de esta 63ª legislatura, la Junta de Coordinación Política puso a consideración del Pleno la aprobación de las y los diputados que integrarían las comisiones permanentes. También es del dominio pleno de todos ustedes
que en días pasados se recepcionó la protesta del diputado Monreal Cázares. Por lo tanto, amerita una reestructuración en 3 comisiones. La Secretaría procederá a dar lectura a la propuesta de la Junta de Coordinación Política. Con su permiso, diputada presidenta. La Junta de Coordinación Política de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, en sesión celebrada el día 11 de junio del año 2020, tuvo a bien aprobar el siguiente acuerdo. Consideraciones. De conformidad con lo previsto por el artículo 68 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, las comisiones permanentes serán nombradas por el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Asimismo, se expresa que la misma Junta, como órgano conductor y coordinador de trabajo legislativo, podrá proponer al Pleno el cambio de alguna de los integrantes de las comisiones permanentes. De acuerdo con esos fundamentos, la Junta de Coordinación Política tiene la necesidad de proponer cambios en las 3 comisiones permanentes, dado que se tuvo la pérdida física del diputado propietario Ocadio García Espinosa. En atención a ello, mediante el procedimiento que se establece la ley, al diputado suplente Jesús Ramón Monreal Cázares tomó la protesta de asunción del cargo en la sesión ordinaria llevada a cabo el martes 2 de junio del 2020, por lo cual, y para que se dé su integración formal a los trabajos legislativos, se acuerda que se incorpore a las comisiones permanentes de Desarrollo Económico, de Asuntos Agropecuarios y de Seguridad Pública, por tener el perfil profesional de manera principal en las ciencias agropecuarias, lo cual corresponde el quehacer del diputado que está supliendo. Por lo anterior, es pertinente que el diputado Jesús Ramón Monreal Cázares quede integrado a las comisiones permanentes mencionados con las mismas posiciones que el ejercicio del diputado propietario al que sustituyó. En base a lo fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política aprueba el siguiente acuerdo único con fundamento en los dispuestos en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Se cambian integrantes de 3 comisiones permanentes de la 63 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa para quedar como sigue. Desarrollo Económico, presidenta, diputada Mónica López Hernández; secretario, diputado Fernando Mascareño Duarte; vocal, diputada Jesús Angélica Díaz Quiñones; vocal, diputado José Antonio Crespo López; vocal, diputado Jesús Ramón Monreal Cázares. De Asuntos Agropecuarios, presidente, diputado Jesús Ramón Monreal Cázares; secretario, diputada Ana Cecilia Moreno Romero; vocal, diputada Roxana Rubio Valdés; vocal, diputada Francisca Abelló Jordá; vocal, diputado Gildardo Leiva Ortega. De Seguridad Pública, presidente, diputado Mario Rafael González Sánchez; secretario, diputado Jesús Palestino Carrera; vocal, diputada Guadalupe Uribe Gascón; vocal, diputada Mariana de Jesús Rojo Sánchez; vocal, diputado Jesús Ramón Monreal Cázares. Artículo transitorio único. El presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de su fecha de aprobación en el Pleno. Junta de Coordinación Política, diputada Graciela Domínguez Nava; coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, diputado Sergio Jacobo Gutiérrez; coordinador del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, diputado Jorge Iván Villalobos Eáñez; coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Mario Rafael González Sánchez; coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputada Jesús Angélica Díaz Quiñones, Partido Sinaloense; diputado Edgar Augusto González Atarain, Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto, diputada presidenta. Habiéndose escuchado la propuesta de la Junta de Coordinación Política para reestructurar las comisiones mencionadas, conforme a lo previsto en el artículo 68 de nuestra Ley Orgánica, en votación nominal se pregunta si se aprueba. Proceda a la Secretaría a recoger la votación correspondiente, por favor. Abelló Jordá Francisca. Almaral Rodríguez Marco César. Bonilla Valverde Geraldine, a favor. Covarrubio González Cecilia. Crespo López José Antonio. Díaz Quiñones Jesús Angélica. Domínguez Nava Graciela. Félix Niebla Glorimelda. Flores Gámez Heleno. García Carrera Polinar. Garzón Aguilar Almarrosa.
González Sánchez Mario Rafael. González Sánchez Mario Rafael. González Atarain Edgar Augusto. Guerra Mena Flor Emilia. Hernández Álvarez Faustino. Hernández Álvarez Faustino. Insunza Valenzuela Elba Margarita. ¿Sí dijo a favor? Iribe Gascón Guadalupe. Jacobo Gutiérrez Sergio. Leiva Ortega Gildardo. López Castro Rosa Inés. López Hernández Mónica. Loro Olivo Horacio. Mascareño Duarte Fernando. Miranda Leal Florisela. Monreal Cázares Jesús Ramón. Montero La Torre Carla de Lourdes. Moreno Romero Ana Cecilia. Palestino Carrera Jesús. Ramírez Guzmán Jesús Armando. Rojo Sánchez Mariana de Jesús. Romero López José Rosario. Rubio Valdés Roxana. Sánchez Peña María Victoria. Torres Navarro Juan Ramón. Valenzuela López José Manuel. Villalobos Eáñez Jorge Iván. Villegas Lobo Pedro Alonso. Vizcarra Flores Florentino. Zárate Valenzuela Beatriz Adriana y Zazueta Marco Antonio. Con 31 votos a favor, diputada presidenta. 31 votos a favor y 0 en contra. Por unanimidad se aprueba la propuesta de la Junta de Coordinación Política respecto a la reestructuración en comisiones permanentes, por lo cual se ordena expedir el acuerdo correspondiente y comunicar lo anterior al Ejecutivo del Estado y al Honorable Supremo Tribunal de Justicia para su conocimiento y los efectos correspondientes. Siguiente punto del orden del día. Cómputo de votos de los ayuntamientos del Estado respecto a la declaración de haber sido aprobadas las reformas y adiciones de diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de paridad de género. Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 159 de la Constitución Política del Estado y 229, fracción cuarta y segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se han recibido los votos aprobatorios de 16 ayuntamientos, los cuales son Ahome, El Fuerte, Choix, Sinaloa, Mocorito, Angostura, Salvador Alvarado, Badiraguato, Culiacán, Navolato, Elota, Cozalá, San Ignacio, Concordia, Mazatlán y Rosario. Como es del conocimiento, conforme a lo previsto en el artículo 159 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, aquellos ayuntamientos que dentro del plazo otorgado no hayan emitido voto en favor o en contra, se tendrán por tomados en el sentido afirmativo de la propuesta. Por lo tanto, por unanimidad se aprueba y se declara la validez de la reforma que este Poder Legislativo ha realizado en relación a las reformas a la Constitución Política en materia de paridad de género. Envíese el decreto 452 de fecha 2 de junio de 2020 al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial El Estado de Sinaloa. Siguiente punto en el orden del día. Cómputo de votos de los ayuntamientos del Estado de Sinaloa y declaración de haber sido aprobada la reforma a la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de sesiones y reuniones virtuales a distancia del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. En virtud de ello, informo que se han recibido 16 votos en sentido afirmativo a la propuesta de reforma, los cuales corresponden a los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Sinaloa, Mocorito, Angostura, Salvador Alvarado, Badiraguato, Culiacán, Navolato, Elota,
Cozalá, San Ignacio, Concordia, Mazatlán y Rosario. De igual manera, conforme a lo previsto en el artículo 159 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el resto de los 2 ayuntamientos que no emitieron ningún voto en favor o en contra se tomarán en sentido afirmativo a la propuesta de reforma. Por lo tanto, por unanimidad se declara la validez de la reforma a la Constitución Política del Estado de Sinaloa y se ordena enviar el decreto 453 de fecha 2 de junio de 2020 al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial El Estado de Sinaloa. Para antes de proceder al siguiente punto del orden del día, esta presidencia de la mesa directiva informa al Pleno que con plena, también valga la redundancia, responsabilidad de cada uno de los que integramos esta legislatura, se determinó llevar a cabo el día de hoy esta sesión presencial. Sé que hay muchas inquietudes, sé que muchos tienen temor, pero hoy era necesaria esta sesión presencial para hacer precisamente la validación de las reformas constitucionales y proceder a dotar a este Poder Legislativo de las herramientas de tecnología para poder sesionar a distancia. Trataremos de que esta sesión sea lo más ágil posible y créanmelo que hemos estado conjuntamente con la Secretaría General monitoreando a todas y todos los diputados de esta legislatura, verificando su situación y también el que no exista compromiso ni familiar ni individual en su salud. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día. Primera lectura de iniciativa de las y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado en materia de celebración de sesiones y reuniones virtuales. La Secretaría dará lectura al documento. Con su permiso, diputada presidente. Honorable Congreso del Estado de Sinaloa presente. Las y los suscritos Graciela Domínguez Nava, Sergio Jacobo Gutiérrez, Mario Rafael González Sánchez, Jorge Iván Villalobos Áñez, Edgar Augusto González Atarain, Jesús Angélica Díaz Quiñones, Carla de Lourdes Montero Latorre y Gloria Imelda Feliz Niebla, en nuestro carácter de diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 18, fracción primera, 134, 135, 136 y 137 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, presentamos para consideración y estudio y aprobación en su caso de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar los artículos 7º, 86, primer párrafo, 111, la denominación de la sección segunda del capítulo segundo, del título quinto, 177 y fracción segunda del artículo 193, y se adicionan una fracción tercera al artículo 18, recorriéndose la vigente y subsecuentes en su orden, y la fracción sexta al artículo 19, recorriéndose la vigente y subsecuentes en su orden, una sección segunda bis de las sesiones y reuniones virtuales al capítulo segundo del título quinto, así como la fracción tercera al artículo 193, recorriéndose la vigente en su orden, misma que a su vez se modifica disposiciones todas de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa en materia de celebración de sesiones y reuniones virtuales al tenor de la siguiente exposición de motivos. En cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales a cargo del Congreso del Estado de Sinaloa, amerita el desahogo exhaustivo de actividades de muy diversa índole en las que cada uno de los diputados y diputadas que lo integran
cumplen papeles fundamentales que demandan un quehacer continuo y que no deben verse interrumpidos. Ante la reciente crisis suscitada a nivel mundial por la pandemia de la enfermedad por el virus SARS-CoV-19, misma que ha obligado a paralizar a escala global actividades ordinarias en entes públicos y privados, al Congreso del Estado se ha visto la necesidad de diferir la celebración de sesiones públicas ordinarias, limitar al mínimo la realización de reuniones de sus comisiones permanentes y suspender las actividades al interior del Poder Legislativo estatal consideradas como no esenciales. Es convicción de quienes integramos la Junta de Coordinación Política que el papel que el Congreso del Estado debe desempeñar en la atención y resolución de las principales problemáticas en la presente crisis sanitaria debe ser ejemplar y punta de lanza en las tareas para la reactivación de la vida pública y privada de nuestra entidad. La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa contiene reglas específicas en materia de ceremonial para el desarrollo de las sesiones públicas, tanto del Pleno como de la Diputación Permanente, disposiciones que sujetan a un ejercicio estrictamente presencial de las funciones legislativas. Mismas, suerte corren las reuniones que se celebran las comisiones permanentes, mismas que por su naturaleza son preparatorias a las etapas culminantes del proceso legislativo y en las cuales discurre significativamente el ejercicio de la función deliberativa. No obstante lo anterior, nuestra normatividad jurídica interna no prevé expresamente el que el proceso legislativo ordinario y el trabajo de las comisiones permanentes pueda desarrollarse a través de una modalidad no presencial o a distancia, lo cual constituye un obstáculo insalvable, puesto que de implementarse sin efectuarse las reformas legales correspondientes, devendría nulo o ineficaz todo lo actuado de manera virtual. Por lo anterior, dentro de las medidas que se proponen destacan las siguientes: establecer la modalidad virtual para la celebración de sesiones públicas a cargo del Pleno y la Diputación Permanente. Establecer la modalidad virtual para la sesión de reuniones públicas a cargo de las comisiones permanentes del Congreso. Correlacionar la participación en sesiones y reuniones virtuales como un derecho y una obligación cargo de las diputadas y los diputados. Supeditar la celebración de sesiones y reuniones públicas virtuales al empleo de herramientas y tecnologías de la información y las comunicaciones que permitan eliminar la barrera de la distancia y la no presencia de un punto geográfico específico, además de que posibiliten la máxima difusión de lo actuado en las mismas. Establecer que la modalidad virtual a distancia es excepcional y solo puede tener lugar en los casos de fuerza mayor derivada de contingencias y emergencias sanitarias, ambientales o a las que resultan el acatamiento a medidas y acciones en materia de protección civil. Hacer extensivas las reglas del proceso legislativo aplicable en sesiones y reuniones públicas presenciales a las virtuales en lo que resulten compatibles según su naturaleza. Establecer reglas específicas para el acuerdo de celebración de sesiones y reuniones públicas virtuales. Se establece la regla de que en las sesiones y reuniones públicas virtuales únicamente se admitirán las votaciones nominales. Se establece como mecanismo garante de no invocación arbitraria de la modalidad virtual, el que no podrá sustituirse con alguna herramienta virtual la presencia de uno o más diputados en sesiones que deban ser presenciales, lo cual confirma el carácter excepcional que únicamente puede derivar de la actualización de causales específicas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforman los artículos 7º, 86, párrafo primero, 111 y 193, fracción segunda y tercera, y se adicionan el artículo 18, fracción segunda bis, al 19, la fracción quinta bis, la sección segunda bis denominada de las sesiones y reuniones virtuales.
el capítulo segundo del título quinto con los artículos 133 bis A, 133 bis B, 133 bis C, 133 bis D, 133 bis E, 133 bis F, al 177 el párrafo segundo y al 193 la fracción segunda bis, todas de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue. Artículo séptimo. El Congreso del Estado tendrá su residencia en la capital del Estado y sesionará en el recinto oficial o en el que para el efecto habilite provisionalmente, conforme a los casos previstos en esta ley. De manera excepcional y siempre que las herramientas y tecnologías de la información y las comunicaciones lo permitan, podrán celebrarse sesiones virtuales o a distancia. Cuando así lo determine la presidencia de la mesa directiva o la asamblea. Artículos transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el periódico oficial El Estado de Sinaloa. Atentamente, Culiacán Rosales, Sinaloa, a 15 de abril del 2020, diputada Graciela Domínguez Nava, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado Mario Rafael González Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Diputado Jorge Iván Villalobos Áñez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado Edgar Augusto González Atarain, integrante de la 63ª legislatura por el Partido de la Revolución Democrática. Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñones, integrante de la 63ª legislatura por el Partido Sinaloense. Diputada Carla de Lourdes Montero Latorre, integrante de la 63ª legislatura por el Partido Encuentro Social. Diputada Gloria Imelda Félix Niebla, presidente de la mesa directiva. Es cuanto, diputada presidente. Habiéndose escuchado la primera lectura, desde su curul nos ha solicitado el uso de la palabra el diputado Florentino Vizcarra. ¿Con qué objeto, señor diputado? Con la dispensa de la segunda lectura de las diputadas y diputados. Ahí le va. Con su permiso, diputada presidenta, con fundamento en lo que disponen los artículos 145 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la dispensa de la segunda lectura de iniciativa de las diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado en materia de celebraciones de sesiones y reuniones virtuales. Es cuanto. Habiéndose dado primera lectura a esta iniciativa, existe la propuesta del diputado Florentino Vizcarra a efecto de que se dispense la segunda. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Por la negativa, por unanimidad se admite la dispensa de la segunda lectura y procedo a preguntar al Pleno si se toma en consideración la iniciativa. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Por la negativa, por unanimidad se toma en consideración la iniciativa y se turna para su valoración y dictaminación correspondiente a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior. Siguiente punto del orden del día. Primera lectura de iniciativa de la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñones y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado en materia de celebración de reuniones y sesiones virtuales. La Secretaría dará lectura al documento. Con su permiso, diputada presidenta. H. Congreso del Estado de Sinaloa, Palacio Legislativo presente. Los suscritos, ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñones y ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño, la primera diputada del Partido Sinaloense de esta 63 legislatura y el último ciudadano sinaloense en ejercicio de las facultades que nos confieren el artículo 45, fracción primera y quinta de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los artículos 18, fracción primera, 135 y 136 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Fundamentación y objeto. En atención a lo mandatado por el artículo 45, fracción primera y quinta de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que señala que los diputados en la entidad y los ciudadanos sinaloenses estamos legitimados para presentar iniciativas de ley con tal carácter, así lo estamos ejerciendo. Es función de esa honorable 63ª legislatura revisar el orden jurídico para el Estado de Sinaloa, por lo que en atención a ello nos estamos presentando formalmente con este documento. Que el objeto de la presente iniciativa se endereza a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de Sinaloa. Exposición de motivos. El 23 de marzo, la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de México anunciaron formalmente que el país había entrado en la fase 2 de la pandemia del coronavirus. Y el 30 de este mismo mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declarara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2. Al respecto, se fijaron entre las nuevas medidas la suspensión hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, por lo que la Secretaría de Salud recomendó para evitar el contagio quedarse en casa. En ese contexto, los suscritos somos conscientes de la realidad, esta crisis sanitaria que enfrenta México y Sinaloa, en donde nuestra entidad por varias semanas registró ser la segunda entidad a nivel nacional de mayor número de decesos por COVID-19. En ese sentido, la función legislativa no puede detenerse, pues se estaría incumpliendo un mandato inconstitucional. Dentro de estas sesiones virtuales se establecen que las que realice el Pleno, la Diputación Permanente, así como las comisiones del Congreso. Además, las citaciones que se hagan para llevar a cabo las mismas pueden ser por escrito o a través del correo electrónico institucional o de plataforma virtual legislativa. Por lo que, estando facultados el Honorable Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en su ley orgánica se emite el siguiente decreto. Artículo único. Se reforman las fracciones segunda y sexta del artículo 45, la fracción cuarta del artículo 58, el segundo párrafo del artículo 70, la fracción 15 del artículo 96, el artículo 111, el artículo 132, artículo 192, y se adicionan un segundo párrafo al artículo 7, la fracción 11 bis al artículo 84, las fracciones 16 y 17 recorriéndose los subsecuentes para quedar como fracción 18 del artículo 96, el artículo 113 bis al artículo 194 bis de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Artículos transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Sinaloa. Artículo segundo. En tanto se elabora la plataforma virtual legislativa que servirá como medio electrónico oficial del Congreso del Estado, la Junta de Coordinación Política podrá aprobar otros medios electrónicos para llevar a cabo las sesiones virtuales, así como los demás actos que correspondan ejecutarse por aquel medio. Artículo tercero. Se derogan las disposiciones que se le opongan a lo dispuesto en el presente decreto. Atentamente, Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 23 de abril del 2020, por el partido sinaloense Jesús Angélica Díaz Quiñones y ciudadano sinaloense, ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Habiéndose dado primera lectura, desde su curul, la diputada Rosa Inés López Castro nos ha solicitado el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, señora diputada? Bueno, diputada presidenta, con fundamento en lo que disponen los artículos 145 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la dispensa de la segunda lectura de iniciativa de la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñones y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado en materia de celebración de sesiones y reuniones virtuales. Es cuanto, presidenta. Habiéndose dado primera lectura de esta iniciativa, existe la propuesta de la diputada Rosa Inés López Castro a efecto de que se dispense la segunda. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Por la negativa,
Por unanimidad se dispensa la segunda lectura de esta iniciativa y procedo a preguntar al Pleno si se toma en consideración la misma. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Por la negativa, por unanimidad se toma en consideración la iniciativa y se turna para su valoración y dictaminación correspondiente a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior. Siguiente punto del orden del día. Punto número 9. Primera lectura de dictamen que propone reformar y adicionar primera lectura de iniciativa del diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado en materia de celebración de sesiones y reuniones virtuales. La Secretaría dará lectura al documento. Con su permiso, diputada presidente. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa en materia de sesiones virtuales no presenciales ante la presencia de emergencias o contingencias sanitarias y de casos fortuitos o fuerza mayor, a cargo del diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. El suscrito Jesús Armando Ramírez Guzmán, diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la 63ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, con fundamento en los artículos 45, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, artículos 18, fracción primera, 135 y 136 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primera, el brote, la emergencia y la pandemia de coronavirus. El 31 de diciembre del 2019, en Wuhan, China, detectado inicialmente un brote por coronavirus, mejor conocido como COVID-19, el cual se ha propagado por todo el mundo y que por su fácil contagio y tasa de mortalidad representa un peligro inminente para toda la población y en especial para los grupos más vulnerables como niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico-degenerativas e inmunodeprimidos e inclusive personal médico. Pero, ¿qué es el coronavirus y el COVID-19? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta las enfermedades más graves como lo es el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. El nuevo brote del virus de coronavirus y su enfermedad identificada como COVID-19 eran desconocidos en tanto fue detectado en Wuhan, China, por lo que hasta la fecha no hay vacuna, medicamento o tratamiento para el COVID-19. A una pandemia o cualquier otra decirse que se atacará a casi todos los individuos de los países afectados por esta enfermedad. Por su parte, el 17 de marzo del 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió actividades jurisdiccionales del 18 de marzo al 19 de abril, mismas que fueron extendidas hasta el 5 de mayo de 2020. La misma medida fue adoptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, dado la función esencial que merece la impartición de justicia, la operatividad de los órganos jurisdiccionales se mantiene para los casos urgentes, pero se estableció esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia para mantener la continuidad de las labores. Es por todo ello que lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar hasta esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto único. Se reforman los artículos 7º, 86, 111, 124, 221 y se adiciona la fracción 16ª, recorriéndose la actual del artículo 58, la fracción 4ª bis del artículo 79 y los artículos 113 bis,
103 bis A y 113 bis B, todos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue. Artículo 7. El Congreso del Estado tendrá su residencia en la capital del Estado y sesionará en el recinto oficial o en el que para el efecto habilite provisionalmente. De manera excepcional, en caso de emergencia y contingencia sanitaria decretada por la autoridad sanitaria competente o fortuitos o de fuerza mayor en el Estado o en el país y acordado por el Pleno del Congreso o su Diputación Permanente, podrá el Congreso del Estado, su Diputación Permanente y las comisiones ordinarias y especiales sesionar de manera virtual, no presencial, al recinto oficial. Los integrantes de la mesa directiva del Congreso o el presidente y secretarios de la Diputación Permanente en los recesos de este y el personal administrativo que sean considerados esenciales deberán acudir al recinto oficial para la conducción protocolaria de la sesión virtual y su transmisión por medios electrónicos o por el canal legislativo. Para tal efecto, la Secretaría General del Congreso proveerá los medios tecnológicos e informáticos necesarios para garantizar que se cumplan con las disposiciones de esta ley. Artículo 58. La Junta de Coordinación Política tendrá las siguientes atribuciones: proponer al Pleno del Congreso o a su Diputación Permanente en casos de emergencia sanitaria decretada por la autoridad competente o en los casos fortuitos o de fuerza mayor, sesionar de manera virtual, no presencial, al recinto oficial. Los demás que derivan de esta ley y de sus ordenamientos relativos. Artículo 79. La Diputación Permanente es el órgano del Congreso del Estado que durante los recesos de ésta se desempeña sus funciones. Cuarto bis, aprobar a propuesta de la Junta de Coordinación Política, sesionar de manera virtual, no presencial, con estricto apego a las disposiciones establecidas en esta ley orgánica. Artículo 86. Las sesiones de la Diputación Permanente podrán ser públicas, secretas, ordinarias, extraordinarias y solemnes de manera excepcional en los términos de la presente ley. Las sesiones públicas, ordinarias y extraordinarias podrán llevarse a cabo de manera virtual, no presencial. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Sinaloa. Dado en el Palacio Legislativo del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa el 23 de abril del año 2020. Atentamente, diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán. Es cuanto, diputada presidenta. Habiéndose dado primera lectura a esta iniciativa, desde su curul nos ha solicitado el uso de la palabra el diputado Jesús Palestino Carrera. ¿Con qué objeto, señor diputado? Solicitud de dispensa, diputada presidente. Diputada presidente, con fundamento en lo que disponen los artículos 145 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la dispensa de la segunda lectura de iniciativa del diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado en materia de celebraciones de sesiones y reuniones virtuales. Existe la propuesta del diputado Jesús Palestino Carrera a efecto de que se dispense la segunda lectura de esta iniciativa, por lo que procedo a preguntar quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Por la negativa, por unanimidad, se admite la dispensa de la segunda lectura de esta iniciativa y procedo a preguntar al Pleno si es de tomarse en consideración la misma. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Por la negativa, por unanimidad, se toma en consideración la iniciativa y se turna para su valoración y dictaminación correspondiente a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior. Siguiente punto del orden del día, primera lectura de dictamen que propone reformar y adicionar el contenido del artículo 6 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. La Secretaría dará lectura al documento. Con su permiso, diputada presidenta. H. Congreso del Estado presente. A la Comisión de Hacienda Pública y Administración que suscribe le fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto
que propone reformar la fracción segunda, derogar los párrafos segundo y tercero de la fracción tercera y la adición de las fracciones cuarta, quinta y sexta del artículo 6 de la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, presentada por los diputados y las diputadas Graciela Domínguez Nava, Cecilia Covarrubias González, Floricela Miranda Leal, Francisca Belló Jordá, Alma Rosa Garzón Aguilar, Geraldine Bonilla Valverde, Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, Mariana de Jesús Rojo Sánchez, Flor Emilia Guerra Mena, María Victoria Sánchez Peña, Rosa Inés López Castro, Jesús Palestino Carrera, José Rosario Romero López, Ocadio García Espinosa, José Antonio Crespo López, Juan Ramón Torres Navarro, Apolinar García Carrera, Florentino Vizcarra Flores, Horacio Loro Oliva, Pedro Alonso Villegas Lobo, Gildardo Leiva Ortega y Marco Antonio Zazueta, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, y el diputado Marco César Almaral Rodríguez, de la 63 Legislatura del H. Congreso del Estado. Antecedentes. En ejercicio de la facultad de iniciativa que les confiere el artículo 45, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, los iniciadores presentaron la iniciativa referida, en atención a lo estipulado en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. La iniciativa en dictamen se entregó a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior para que determinaran si se cumplen los requisitos que indica el artículo 136 de la ley invocada, la que después del estudio correspondiente se observó que sí reúne los elementos que la ley prescribe. Materia de la iniciativa. La iniciativa tiene por objeto fortalecer la autonomía de la gestión presupuestal otorgada a los poderes legislativo, judicial y a los órganos constitucionales autónomos. Consideraciones de la Comisión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, fracción segunda de la Constitución Política del Estado, es facultad exclusiva de este H. Congreso del Estado expedir, interpretar, reformar, abrogar y derogar leyes y decretos en todos los ramos de administración pública del Estado. En uso de dicha facultad, esta comisión realiza el análisis y estudio de la propuesta planteada y tomándola en consideración los argumentos expuestos. Valora procedente la emisión del presente dictamen en los términos siguientes. En lo general, para determinar la procedencia o no de la propuesta relativa con la autonomía presupuestaria otorgada a los poderes legislativos y judicial y a los órganos con autonomía constitucional, es necesario analizar el marco constitucional respectivo, así como la doctrina en la materia. En lo particular, esta comisión dictaminadora considera pertinente la propuesta con el objeto de fortalecer la autonomía en la gestión presupuestaria de los poderes legislativos, judicial y órganos constitucionales autónomos, que impulse su consolidación como instancias democráticas y de derecho con total libertad, sin dependencia, intromisión ni subordinación. La iniciativa propone en términos generales reformar y adicionar el contenido del artículo 6 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. Asimismo, estima pertinente establecer en el régimen transitorio del presente decreto la entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso del Estado de Sinaloa resuelve pertinente reformar, adicionar, derogar el contenido del artículo 6 de la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa en materia de autonomía presupuestal. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión se permite someter a consideración de esta soberanía para su discusión y aprobación en su caso el siguiente proyecto. Decreto que reforma y adiciona el contenido del artículo 6 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. Artículo único. Se reforman las fracciones segunda y tercera del párrafo cuarto y los párrafos quinto y sexto, y se adicionan las fracciones cuarta, quinta y sexta al párrafo cuarto, todos del artículo 6 de la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Segundo, los poderes del Estado y los organismos autónomos
y en lo que corresponda a las demás entidades, cuando la legislación aplicable lo permita, deberán prever las acciones necesarias para los efectos de llevar a cabo el tránsito de la nómina presupuestal, así como el desarrollo y el cumplimiento de las disposiciones fiscales que les correspondan para el mejor desempeño del manejo, administración y ejecución del gasto presupuestal que en el ámbito de sus competencias les corresponda y conforme a su naturaleza jurídica. Es dado en el Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado, en la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, los 23 días del mes de marzo del año 2020. Comisión de Hacienda Pública y Administración, diputada María Victoria Sánchez Peña, diputado Faustino Hernández Álvarez, diputado Jorge Iván Villalobos Eáñez, diputado Horacio Loro Oliva y diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta. Es cuanto, diputada presidenta. Habiéndose dado primera lectura a este dictamen, desde su curul nos ha solicitado el uso de la palabra el diputado Eleno Flores Gámez. Con su permiso, diputada presidenta, con fundamentos en lo que disponen los artículos 158 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la dispensa de todos los demás trámites y se ponga a disposición el dictamen que propone reformar y adicionar el contenido del artículo 6 de la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. Es cuanto, diputada presidenta. Habiéndose dado primera lectura a este dictamen, existe la propuesta del diputado Eleno Flores Gámez a efecto de que se dispense la segunda. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Por la negativa, por unanimidad, se admite la dispensa de la segunda lectura de este dictamen, por lo tanto, procede ponerlo a discusión. Está a discusión el dictamen en lo general, por lo que las y los diputados que deseen participar en la discusión deberán de manifestar el sentido. Hasta este momento se encuentra inscrito para hablar a favor del dictamen el diputado Marco César Almaral Rodríguez. Diputado Villalobos, ¿en qué sentido? A favor. El diputado Villalobos, ¿alguien más? Si no hubiese ningún otro registro, se le otorga el uso de la palabra al diputado Marco César Almaral Rodríguez para hablar a favor del dictamen. Hacer es la mejor manera de decir. José Martí. Con su permiso, diputada presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados de esta 63ª legislatura. Impulsar y asegurar una efectiva división de poderes y ser respetuosos de las atribuciones que la Constitución y las leyes asignan a cada uno de ellos son compromisos de las diputadas y diputados de Morena. Por eso creemos que avanzar en ese propósito requiere, para comenzar, enfrentar la inercia de los poderes históricamente supeditados a los dictados de otro. A eso nos comprometimos desde que iniciamos funciones el 1 de octubre de 2018. Desde entonces, este Congreso ya no es la oficialía de partes del titular del Ejecutivo. Eso es importante y aunque no es menor, no es suficiente. No lo es cuando, por ejemplo, los bienes inmuebles de este poder legislativo aparecen en la relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del poder ejecutivo.
en comodato, es decir, en calidad de préstamo, y por lo tanto obligado este Congreso a regresarle al Ejecutivo bienes con valor en libros por 10,334,428 pesos, aunque a ciencia cierta se desconoce de qué bienes inmuebles se trata. El estacionamiento del Congreso con valor de 57,749,336 pesos, y las instalaciones en las que en este mismo momento nos encontramos con valor en sus propios libros contables por 105,148,666 pesos. Que los bienes de un poder estén en manos de otro no es más que la evidencia de la caricatura que históricamente, desde el Poder Ejecutivo y por quienes siempre controlaron este Congreso, tenían o entendían por separación de poderes. Con ese control de un poder sobre otros, que además de los bienes se controlara hasta los presupuestos, era visto hasta natural por quienes suponían o por quienes todavía asumen que sobran los contrapesos constitucionales. Fue eso lo que supuso seguramente la anterior legislatura al aprobar íntegra y sin revisión alguna la propuesta de ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria presentada por el Ejecutivo, para supuestamente armonizar las normas locales con la legislación federal del mismo nombre. Aunque en la práctica los presupuestos del Congreso y del Poder Judicial ya los controlaba el Ejecutivo, lo que en esa ley se incorporó fue el colmo de la subordinación. Al ordenarse a uno y a otro poder la celebración de convenios con el gobernador para que fuera la Secretaría de Administración y Finanzas la que manejara y controlara el presupuesto que les corresponde. Las mismas limitaciones se impusieron a los órganos autónomos, lo que materialmente dejó en letra muerta no solo la división de poderes y la independencia de los órganos autónomos como la Fiscalía General, Comisión de Derechos Humanos o la Comisión de Acceso a la Información Pública y el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras. Si la división de poderes y la independencia de los órganos autónomos pasan por los convenios del titular del Ejecutivo en relación a los presupuestos que se ejercen, es obvio que la intervención del Ejecutivo estatal no solo es un exceso de poder, sino que resulta una violación a las normas que aseguran esa división y esa autonomía. Para garantizar la separación de poderes y la independencia que constitucionalmente se brinda a diversos organismos, es este dictamen que reforma, deroga y adiciona la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lógicamente para desterrar la aberración antirepublicana que hasta hoy se concentra en la figura del gobernador, el control de los recursos que los poderes judicial y legislativo, además de los diversos organismos autónomos ya mencionados, requieren para el cumplimiento de sus responsabilidades específicamente definidas por la Constitución y las leyes. Lógicamente que para avanzar en la independencia y con ella en el cumplimiento más eficaz de las atribuciones específicas, además de la autonomía presupuestal, como la que ahora dictaminamos, se requiere el inicio de una profunda revisión de comodatos, acuerdos y convenios que se tengan celebrados con el Ejecutivo, a fin de evitar toda injerencia o cualquier posibilidad de control de cualquiera de uno sobre los otros poderes públicos.
así como cualquiera de los poderes, sobre los organismos autónomos. No debería ser una tarea difícil, considerando los criterios y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los retomados en el propio dictamen, particularmente relacionados con la necesaria autonomía en la gestión presupuestal de los poderes, así como la autonomía e independencia funcional y financiera frente al Poder Ejecutivo. Este dictamen que hoy aprobamos nos obliga a dar ese paso antes de la conclusión de esta legislatura. De ahí que esperamos la debida coherencia, congruencia de todas y todos nosotros, sobre todo si recordamos ese enorme compromiso que asumimos por rescatar la credibilidad social en los poderes públicos. Compromiso de los 40 integrantes de esta legislatura número 63 con la auténtica división de poderes. Por la consolidación de la división de poderes en Sinaloa, Morena votará a favor de este dictamen que marcará un antes y un después en la vida pública de los poderes del gobierno en Sinaloa. Materialicemos, compañeros y compañeras diputadas, la separación de poderes, como ya lo definía el filósofo y político francés Montesquieu desde 1748. Ya no más subordinación entre poderes, independientemente de quién esté al frente del Poder Ejecutivo estatal. En Morena legislamos por tu bienestar. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Almaral Rodríguez. Para participar a favor del dictamen tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Iván Villalobos Ceáñez. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. En el Grupo Parlamentario del PAN manifestamos nuestro sentido a favor del presente dictamen por varias razones. Y déjenme ser muy concreto. La verdad yo es que celebro el día de hoy este gran avance en materia de emancipación, si me permiten la expresión, no solamente de la división de poderes legislativo respecto del Ejecutivo y del Judicial, sino de todos aquellos organismos que gozan de una plena autonomía constitucional para el manejo y la administración de sus presupuestos. Esta reforma que hoy votamos es de gran importancia, compañeras y compañeros, porque había habido legislaciones pasadas que mantenían el status quo. Déjenme decirles que cuando un servidor fue a cobrar su primer cheque a esta soberanía, el cheque sigue diciendo Secretaría de Administración y Finanzas. Y la verdad es que la pregunta era ¿por qué? Y me contestaron, porque así ha sido siempre, diputado, no se enrede. Y lo que así ha sido siempre no es que esté bien, es que no podemos seguir como legisladores, seguir arrastrando las inercias de un pasado de un partido dominante y hegemónico en el Estado. El hecho de que las cosas hayan estado así, y no se enrede, señor diputado, no quiere decir que hayan estado bien. Yo la verdad, por una parte, celebro la disposición del Grupo Parlamentario de Morena para dar este paso, pero también la cuestiono. Aquí quien me antecedió en el uso de la voz habló de congruencia, habló de coherencia. ¿Por qué? Porque están hablando de que Morena es un partido de oposición al Poder Ejecutivo estatal. Pero ¿por qué esa misma congruencia y coherencia que piden aquí respecto del Ejecutivo no la piden sus legisladores del mismo grupo parlamentario al Ejecutivo Federal? Justamente esa congruencia y esa consistencia argumentativa
que en Acción Nacional venimos profesando desde esta tribuna. Existe ya la tendencia y la iniciativa a nivel federal para reformar el artículo 21 ter de la misma Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y dar facultades al Ejecutivo Federal para meter su cuchara en el presupuesto. Recientemente fue obstaculizada esa intentona del grupo parlamentario de Morena de convocar a una sesión extraordinaria en el Congreso para ver estos mismos argumentos. Y yo les pregunto a los que somos abogados y a los que no, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Y no me refiero a la disposición solamente jurídica, compañeros. Me refiero a la voluntad política de venir a decir aquí que Morena se compromete con la división de poderes en el Estado, pero pretende la concentración del Poder Ejecutivo en la Federación. ¿Quieren otro ejemplo? La intentona del coordinador, aún coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, por desaparecer 3 órganos constitucionalmente autónomos, IFETEL, CRE y COFESE. Gracias. ¿Para qué? Para subrogarlos y para someterlos al Ejecutivo. Estamos en Sinaloa en el camino correcto, fortaleciendo la división de poderes y otorgándoles plena autonomía. Hagámoslo de manera consistente a nivel federal. ¿O qué acaso nada más están votando esta reforma para tratar de molestar al Ejecutivo del Estado? Yo les pregunto a mis compañeros de Morena, por eso les digo que los felicito, pero también los cuestiono. La consistencia ideológica y argumentativa de esta tribuna tiene que ser una sola para todo el partido y para todo lo que dicen pregonar. Porque déjenme recordarles también que hace unas semanas, exactamente hace 15 días, nos volvimos a reunir aquí presencialmente para aprobar la Ley de Obras y Servicios Públicos relacionadas con las mismas, eliminando la figura de la invitación restringida, cuando es de las preferidas a nivel federal, cuando más del 75% de las obras a nivel federal son dadas por invitación o por asignación directa. Y antes de que la presidencia me conmine a ajustarme al tema, retomo el tema que hoy nos ocupa. Yo la verdad celebro que esta reforma marque también un antes y un después en el Poder Legislativo. Miren, déjenme también recordarles otro tema. En el 2012, en el Pacto por México del PRIAN, como muchos aquí llaman, aprobamos la creación de más de 10 órganos constitucionalmente autónomos. ¿Por qué? Porque la gente ya no confía en que el Ejecutivo sea juez y sea parte, sea regulador y sea regulado. ¿Cuál es el fin de este gobierno? Cuestionar al INE, vulnerar y desaparecer a los órganos constitucionalmente autónomos y poner bajo la titularidad de los mismos a gente del partido como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esa misma consistencia, compañeras y compañeros diputados, la festejamos, por eso estamos a favor del presente dictamen y por eso consideramos que a partir desde hoy y para siempre, cada órgano constitucionalmente autónomo en Sinaloa, como ya mencionaron algunos ejemplos, como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los tribunales electoral y administrativo, la Fiscalía, entre otros tantos, vayan a ejercer sus propios presupuestos y sus administraciones de personal. No podíamos seguir permitiendo que los réditos, entiéndase, rendimientos de capitales o de flujo contable, seguían siendo administrados por el Ejecutivo cuando en realidad son patrimonio del órgano constitucionalmente autónomo. Festejamos esa reforma y creemos que vamos en el sentido correcto. Pero lo que fustigamos es que vengan aquí a decir una cosa y callen a nivel federal otra, cuando es exactamente el mismo principio.
No pueden venir, compañeras y compañeros diputados de Morena, a venir a quejarse en contra del Ejecutivo Estatal y a ser ominosos, callados y sumisos ante las intentonas de un centralismo autoritario como lo es el Ejecutivo Federal. Por eso hoy desde esta tribuna, compañeras y compañeros legisladores, festejamos y pedimos su voto a favor del presente dictamen para juntos mandar una señal de aquí y para siempre, no solamente para el Estado, sino para este país. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Villalobos Áñez. Se han agotado la ronda de oradores a favor. Existen aún diputados que tienen la intención de participar, por lo que pregunta al Pleno si se admite una nueva ronda de oradores. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Por la negativa. A ver, vamos a recapitular porque no estuvo muy preciso. Por la afirmativa de que se abra una nueva ronda de oradores. ¿Me ayuda la Secretaría, por favor, en el cómputo? Por la negativa. Por mayoría no se admite una nueva ronda de oradores, por lo tanto, pregunto si al Pleno, si el asunto se considera suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Por la negativa, por unanimidad, se considera suficientemente discutido, por lo tanto, no habiendo más discusión, en votación nominal procederemos a recoger para la aprobación del dictamen. La Secretaría nos apoyará de manera nominal. Abelló Yorda Francisca. Almaral Rodríguez Marco César. Bonilla Valverde Geraldine, a favor. Covarrubias González Cecilia. Díaz Quiñones Jesús Angélica. Crespo López José Antonio. Domínguez Nava Graciela. Félix Niebla Glorimelda. Flores Gámez Heleno. García Carrera Polinar. Garzón Aguilar Alma Rosa. González Sánchez Mario Rafael. González Atarain Edgar Augusto. Guerra Mena Flor Emilia. Hernández Álvarez Faustino. Insunza Valenzuela Elma Margarita. Iribe Gascón Guadalupe. Jacobo Gutiérrez Sergio. Leiva Ortega Gildardo. López Castro Rosa Inés. López Hernández Mónica. Loro Olivo Horacio. Mascariño Duarte Fernando. Miranda Leal Floricela. Monreal Cázares Jesús Ramón. Montero La Torre Carla de Lourdes. Moreno Romero Ana Cecilia. Palestino Carrera Jesús. Ramírez Guzmán Jesús Armando. Ramírez Guzmán Jesús Armando. Rojo Sánchez Mariana de Jesús. Rojo Sánchez Mariana de Jesús. Romero López José Rosario. Rubio Valdés Roxana. Sánchez Peña María Victoria. Torres Navarro Juan Ramón. Valenzuela López José Manuel. Villalobos Áñez Jorge Iván. Villegas Lobo Pedro Alonso. Vizcarra Flores Florentino. Zazueta Marco Antonio. Con 31 votos a favor y 2 en contra, diputada presidenta. Por mayoría se aprueba el dictamen en lo general y en virtud de que este consta de un solo artículo conforme a lo establecido en el artículo 168 de nuestra ley orgánica, se tiene por aprobado el dictamen en lo particular
y se ordena expedir el decreto correspondiente. Siguiente punto en el orden del día. Esta presidencia de la mesa directiva decreta un breve receso a efecto de que se reúna y estén en posibilidad de deliberar la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior respecto a la propuesta de reforma de ley orgánica de este Congreso del Estado. Por favor, ruego a todos el permanecer en las inmediaciones de este recinto, ya que reanudaremos en muy breves momentos. Siendo las 12:22, se decreta el receso.